que la economía clásica, más o menos en el siglo XVIII, clasificó los sectores económicos en tres grandes ramas: sector primario, sector secundario y sector terciario. Que esa actividad económica, la actividad económica en cualquier país se clasifica todavía de esa forma. ¿Okay? El sector primario, hablábamos de que engloba aquellas actividades económicas que se relacionan con la obtención de bienes y productos que provienen directamente de la naturaleza, es decir, aquellos bienes, productos que no necesitan ninguna transformación, sino que la naturaleza nos los brinda a nosotros libremente. ¿Okay? El sector secundario, su característica principal es que es un sector que industrializa y transforma la producción del sector primario. Y el sector terciario incluye todas las actividades que tienen relación con la prestación de servicios. Esas actividades como cuáles, como el comercio, les decía, como la educación, como por ejemplo la medicina también. ¿Cuál es la gran particularidad de este sector primario? Que se considera para muchos el dinamizador de las economías actuales, porque a través del sector terciario, ¿cierto? Como por ejemplo a través del comercio, nosotros podemos vender los productos del sector primario y también los productos del sector secundario, es decir, las actividades de comercialización y de distribución se hacen en el sector terciario. Es decir, el sector terciario es un sector que es transversal al sector primario y secundario en temas de productividad. ¿Okay? Es decir, el sector primario y secundario necesitan en parte del sector terciario para ellos poder también ser más productivos y competitivos. En Colombia, bueno, en la mayoría de los países, estos sectores económicos, esta clasificación de los sectores económicos ya casi no se utiliza como tal. La mayoría de los países clasifican sus actividades económicas por serie de grupos homogéneos. En Colombia particularmente los sectores económicos se clasifican por ramas de actividad económica a través de 9 sectores especializados. Estos son la agricultura, la ganadería, la caza y la silvicultura y la pesca, conforman esa primera rama de actividad económica en Colombia. La segunda es la explotación de minas y canteras. Las industrias manufactureras es otra rama de actividad económica. El suministro de electricidad, gas y agua. La construcción, el comercio, reparación y restaurantes y hoteles, otra rama de actividad económica. El transporte, almacenamiento y comunicaciones, es otra actividad económica. Los establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas, es otra actividad económica que ha tenido un auge muy importante en el país, lo vamos a ver ahorita. Y finalmente las actividades de servicios sociales, comunales y personales. ¿Okay? Entonces Colombia trabaja la clasificación o sus sectores económicos lo trabaja clasificándolo por ramas de actividad económica. En este caso son 9. ¿Okay? ¿Qué vamos a analizar hoy o vamos a analizar con esta gráfica? Mire, esta gráfica nos muestra la participación en el Producto Interno Bruto de cada una de esas 9 actividades económicas de la economía colombiana. Si nosotros analizamos quién participa más grandemente dentro de la producción nacional, es la rama establecimiento financiero, seguro, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas. Eso me está diciendo que el sector financiero, el sector inmobiliario en el país es uno de los que más aportan a la producción nacional, es de los que más aportan al Producto Interno Bruto. Y es por eso que estos sectores se han vuelto tan importantes. A veces uno critica a los gobiernos porque se dice, no, que el gobierno favorece al sector financiero. Bueno, no es que lo favorezca, de una u otra forma es que el gobierno sabe que ese sector es importante en la economía y si colapsa yo creo que las cosas serían peor. Entonces hay que ser un poco de analista para entender esto un poquito. ¿Okay? Miremos cada uno de los sectores, miren la agricultura, cómo hoy participa dentro de la producción nacional, hoy participa con un 4%. Imagínense cuando la agricultura, antes de la Segunda Guerra Mundial, entre el año 1900 y 1940, participaba en la producción nacional alrededor del 38 y el 40%, estando el café y el tabaco como los principales productos y como tal eran los que más contribuían a la economía nacional. Miren por ejemplo el tema de la explotación de minas y canteras, es decir, la minería
participa en la producción nacional con el 7%. Ustedes imagínense que la minería engloba lo que es la producción y la extracción de carbón y petróleo en el país, que es uno de las actividades más importantes, y solo participa con el 7%, mientras que los servicios financieros, miren, lo triplica y un poco más. Quiere decir que este es un monstruo en el país. Es decir, las actividades financieras, bancarias, inmobiliarias, es algo grandísimo dentro de la producción del país. Miren, las industrias manufactureras, es decir, las industrias que hoy tenemos consolidadas en el país, aportan el 13% de la producción nacional. Las industrias manufactureras. Otra rama de actividad económica es el suministro de electricidad, agua y luz, prácticamente, electricidad, gas y agua, prácticamente con un 4%, nos está diciendo que ese es el sector servicio de la economía, pero el servicio público, ¿no? El sector de la construcción por muchos años ha sido valorador de los temas de producción en el país, es decir, cuando la economía comenzaba a tener recesiones, por ejemplo, que el Producto Interno Bruto no estaba creciendo como estaba proyectado por el gobierno, entonces todo se encaminaba hacia el sector de la construcción, y a través de la construcción, como en un sector que genera empleo, se dinamizaba la economía, ¿cierto? Ya el sector de la construcción como tal ha perdido esa importancia, lo vamos a ver más ahorita, y explicarle un poquito más de por qué eran así las cosas. El sector comercio en el país, miren, prácticamente es la segunda rama de actividad económica más importante, participa con el 14% de la producción del Producto Interno Bruto. ¿Qué nos está diciendo eso? Que cada vez el comercio, y cuando hablamos del comercio prácticamente local, el comercio de una u otra forma está ayudando a que la economía del país se dinamice, ¿okay? El sector comercio. Si nosotros analizamos, por ejemplo, el caso del Cesar, sobre todo de Valledupar, nos damos cuenta que Valledupar es una ciudad que depende en gran medida del comercio. Aquí no hay industrias manufactureras, son contadas con los dedos, y el comercio prácticamente es de las principales actividades que existen en nuestra economía local, ¿okay? El tema del transporte, almacenamiento de comunicaciones, prácticamente todos los servicios logísticos los presta esta rama de actividad económica, participa con el 8% en la producción del país. Su importancia es monumental. Ustedes saben, cuando la gente o los camioneros que hacen los transportes de los principales productos del país hacen paro, la economía automáticamente colapsa, es decir, un paro de transportadores, de los que hacen o los que prestan los servicios logísticos, automáticamente paraliza el país, ¿okay? Entonces son sectores, si usted lo analiza individualmente, todos son sectores muy importantes, que unos participan con mayor proporción dentro de la producción nacional, es otra cosa, pero todos los sectores son importantes, ¿okay? Entonces ahora lo que vamos a ver, o a tratar de ver, es analizarlos uno a uno. Eso es la clase de hoy. O sea, que hoy lo que vamos a ver es gráfica y gráfica. Así que estén atentos, no se vayan a dormir, que ahorita pregunto. Porque la próxima clase voy a hacer quiz, no el viernes, sino la otra. ¿Ok? Entonces, si nosotros analizamos cómo participan en el PIB, la rama de la actividad económica, cómo vienen participando, aquí esta gráfica, esta figura nos está diciendo varias cosas. Estamos haciendo un análisis de cómo era la participación dentro del Producto Interno Bruto de cada una de las ramas de actividad económica. Una en el año 2000, cómo estaba en 2008 y cómo estaba en 2016. Por ejemplo, la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura y la pesca, en el 2000 tenía una participación del 8.68. Es decir, en el año 2000 su participación era del 8.68. En el 2008 bajó su participación y fue de 7.64. Y en el 2016 fue de 6.73. ¿Qué nos está diciendo eso? Que la agricultura dentro de la producción nacional cada día está perdiendo más fuerza, ¿cierto? Cada día está perdiendo más fuerza. Miren, por ejemplo, el ejemplo con los establecimientos financieros, seguros y actividades. Miren cómo estaban en el 2000, participaban con un 20.99%
en el 2008 con 29.67 y miren lo que pasa en 2016, participan con el 43.15% del valor agregado de la economía. ¿Qué me está diciendo eso? Que del 2000 al 2016 se duplicó la participación de los establecimientos financieros, seguros y actividades inmobiliarias dentro de la producción nacional. Quiere decir que este es uno de los sectores que más ha tenido importancia dentro de la producción nacional a lo largo del tiempo. ¿Sí lo analizan? Si ustedes, por ejemplo, toman el comercio como tal, el comercio, esta rama de actividad económica, el comercio engloba lo que es el comercio de bienes y servicios, la reparación de automotores, los restaurantes y los hoteles. Miren, su participación también ha crecido a través del tiempo. En el 2000 era del 12.69, en el 2008 era del 18.64 y en 2016 también se duplica y un poco más y es del 25,56%. ¿Okay? Entonces, si nosotros analizamos cómo van participando o han ido participando estas ramas de actividades económicas dentro de la economía, nos comenzamos a dar cuenta de que hay ciertas sorpresas, ¿cierto? La gran mayoría de los sectores ha incrementado su participación, unos más que otros, como los que les acabo de mencionar, y otros sectores han declinado en su participación, y casi exclusivamente quien ha perdido más importancia el sector agricultura, la rama de actividad económica, agricultura, ganadería, caza y pesca, ¿cierto? Por ejemplo, miren la industria manufacturera. La industria manufacturera en el 2000 era del 14, en el 2008 era del 21,24 y en el 2016 era del 23,32. La producción creció más del 150%. El aporte de la industria manufacturera al Producto Interno Bruto creció más del 150%. Quiere decir eso que también ha aumentado su participación. ¿Okay? Por ejemplo, nosotros aquí vimos ahora cómo cada una de las actividades o las ramas de actividades económicas participan dentro del Producto Interno Bruto. Ahora vamos a ver cómo esa actividad ha participado a través del tiempo dentro del Producto Interno Bruto y cuáles actividades tiene esta rama de actividad económica, ¿cierto? Por ejemplo, la primera es la agricultura. No es que sea la primera como tal, sino que le tocó ser el primero. Entonces, por ejemplo, miren la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Esta es la participación que ha tenido a través del tiempo dentro de la producción nacional. Como porcentaje del PIB, miren cómo ha venido evolucionando. De su tendencia ha sido, ¿cierto?, de cada vez menor participación en la producción nacional. Y es así como a partir del año 2000, que participaba dentro del PIB con el 8.68%, miren, en el 2016 participa con el 6.73%. Es decir, es uno de los sectores que cada vez ha perdido más importancia dentro de la producción nacional. Si esto lo analizáramos con años anteriores, por ejemplo, del 80 para acá o del 70 para acá, las estadísticas o la relación se viera más profunda, porque, por ejemplo, en el 80 el sector agropecuario participaba con casi el 20% de la producción nacional. Y hoy, mira, está participando en el 2000 con el 8.68, 2016 con el 6.73 y va bajando. ¿Okay? Miren cuáles son las actividades económicas de esta rama. ¿La rama cuál? La rama de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Las actividades económicas de esta rama son cultivo de café, cultivo de otros productos agrícolas, producción pecuaria y caza, incluyendo las actividades veterinarias, silvicultura, extracción de madera y actividades conexas, y la pesca, producción de peces, criaderos, granjas piscícolas, actividades de servicio relacionadas con la pesca. Si nosotros analizamos la torta de cómo está repartido o cómo cada una de esas actividades participa o contribuye a esta rama de actividad que es agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, nos damos cuenta que cultivos de otros productos agrícolas participa con un 44%. El cultivo del café, que históricamente era el que mayor participación e importancia tenía en el sector agropecuario, en el sector agrícola, participa solo con el 13%. ¿Ok?
ok, con el 13%. Sin embargo, si nosotros analizamos la producción pecuaria, miren, si nosotros relacionamos lo que ha pasado con el sector agrícola, el cultivo de café y la producción pecuaria, miren que la producción agrícola, incluyendo otros cultivos y el café, los dos suman casi el 60% de la participación del sector. La ganadería, es decir, todo lo que tiene que ver con producción bovina, ovina, porcina y avícola, participa con un 37% dentro de la rama de actividad económica, ¿cierto? La silvicultura, extracción de madera, es decir, este tema de silvicultura y extracción de madera hace referencia a las producciones maderables, es decir, el país ha entrado últimamente a tratar de apoyar mucho este sector, ¿okay? ¿Por qué? Porque este sector es el insumo para la industria manufacturera que construye los muebles. Entonces, en el país, incluso hace 8 años, más o menos, se estableció una directriz nacional de que se sembrara o se cultivara un árbol maderable que se conoce como teca. Y ese árbol, el gobierno estaba incentivando su producción, e incluso había flexibilidades de crédito, porque en ese entonces algunos palmicultores se estaban quejando por los bajos precios que estaban obteniendo con la palma africana. Bueno, y estos temas. ¿Okay? Otro sector importante que participa con el 13% es la pesca. La pesca, Colombia geográficamente tiene una ventaja comparativa, tiene 2 mares, pero parece que no lo hemos explotado bien, y sobre todo lo que tiene que ver con los equipos y herramientas necesarias para hacer de esta actividad pesquera una actividad industrializada. ¿Okay? Todavía estamos muy lejos de eso, y la participación de la pesca dentro de la rama de actividad económica de la agricultura es del 3%. Si nosotros analizamos este tema de otros cultivos agrícolas que participan con el 44%, uno no deja de extrañarse. Bueno, ¿y esos otros cultivos cuáles son que se ganaron al café? Resulta que son un montón. Vamos a ver, mírenlo. Esos cultivos, esos otros cultivos agrícolas son todos estos. La producción agrícola se divide en 2 tipos de cultivos: los cultivos transitorios y los cultivos permanentes. Es decir, los permanentes están cultivándose todo el año, los transitorios se cultivan una parte del año, se recoge la cosecha, se espera nuevamente y así sucesivamente. Por eso se les llama transitorios. Estos cultivos son de 3, 6 meses, estos son de 10, 5, depende. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los productos o cultivos transitorios? Miren, por ejemplo, la participación en el 2008 de los transitorios. Se cultivó alrededor de 1.730.000 hectáreas, y la producción en toneladas era de 8.964.000. ¿Cuáles fueron los principales productos? La ajonjolí, el algodón, el arroz en todas sus versiones, la papa, el tabaco, la cebada, el frijol, el maíz tecnificado también en todas sus versiones, el sorgo, la soya, el trigo, el maní, las hortalizas. Estos otros productos son los productos que toda la vida se han cultivado en Colombia. Y otros productos permanentes, ¿cuáles han sido? Los que también se han cultivado toda la vida en Colombia: el banano, el cacao, la caña de azúcar, el plátano, el tabaco, la palma africana, la arracacha, la caña miel, la caña panela, el cocotero, el jique, el ñame, el plátano, el yuca y los frutales. ¿Okay? Entonces, ese rubro que nos aparece acá con un 44% lo conforman todos estos productos agrícolas. Es por eso que en comparación con el café, estos productos hoy tienen una relevancia más grande dentro de la producción nacional. Es decir, hubo un estudio por el Ministerio de Agricultura que sugería que Colombia, con su producción agrícola y pecuaria, podría sostenerse por lo menos 4 años. ¿Eso qué me está diciendo? Es decir, que todavía la seguridad alimentaria del país está garantizada con lo que estamos produciendo en el sector agrícola. Lo que pasa es que no crece o no se ha expandido más el sector porque ha faltado mucho, o ha faltado un poco más de apoyo de parte del gobierno al sector. ¿Okay? Miren cómo cada una de esas
de esas actividades económicas participan dentro de la rama como tal. Es decir, cuál ha sido su participación, por ejemplo, el cultivo del café, haciendo el mismo análisis que hicimos inicialmente. En el año 2000, 12.32, en el 2008, 10.71 y en el 2016, 12.90. ¿Okay? A veces uno las estadísticas las puede explicar por acontecimientos que uno sabe que ocurrieron. A finales del 2008 hubo una crisis con los precios internacionales del café y eso se acentuó más en 2009. Por eso que el café pasó del 12.32% al 10.71%, pero nuevamente retomó su participación dentro de la rama de actividad económica. Como ya les decía, los que más participan son aquellos otros cultivos agrícolas, los transitorios y los permanentes, y prácticamente se ha mantenido estable su participación. Miren, su participación se ha mantenido prácticamente estable, está entre un 43 y un 45% desde el 2000 hacia estos días. ¿Okay? Entonces estas estadísticas o estas gráficas me muestran la participación de cada actividad dentro de la rama, ¿cierto? Por ejemplo, mire el tema de la madera. Participó en el 2000 con un 2,62%, en el 2008 2,71%, en el 2016 con un 3,07%. Es decir, su participación también ha ido aumentando. ¿Okay? Miren el tema de la pesca, ha sido todo lo contrario, su participación a través del tiempo ha ido disminuyendo. ¿Okay? Entonces, ¿quién está explicando las tendencias del sector? Los otros cultivos agrícolas y la producción pecuaria, incluido el tema del café. ¿Okay? Porque esto está decreciendo. Bueno, ¿qué más les puedo decir aquí de la producción agropecuaria? Bueno, vamos a hablar ahora de la otra rama de actividad económica. Listo, ahora vamos a hablar de la rama de actividad económica que se llama explotación de minas y canteras. A ver, esta es una de las actividades o de las ramas de la actividad que han participado o participa importantemente en la producción nacional. Y si nosotros analizamos, miren cómo iba estable y comenzó a crecer automáticamente, y hoy está con una participación dentro del Producto Interno Bruto del 13.33%. Es decir, en el 2001 era del 8.67 y ya en el 2016 en el 2015 estaba en 14.33%. Es decir, un crecimiento de más del 160%, del 160%. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que este sector, de una u otra forma, se ha vuelto muy importante dentro de la producción nacional. Y eso es lógico porque en este sector aparecen como principales actividades dos grandes actividades. Una que es la extracción de petróleo, todo lo que tiene que ver con petróleo y gas natural. El otro, la extracción de carbón. Y miren cómo es su participación. Dentro de este sector, quien marca la tendencia del sector o de esta rama de actividad económica es la extracción de petróleo crudo y de gas natural, sobre todo el tema del petróleo. ¿Cierto? El tema del carbón participa con un 22%, mientras que el petróleo con un 67%. Hay otros temas importantes, otras actividades importantes, como son la extracción de minerales metálicos, que participa con el 5%, y el otro, la extracción de minerales no metálicos, con un 6%. ¿Ok? ¿Qué es lo relevante aquí? Analicemos, por ejemplo, el tema del petróleo. ¿Por qué es importante esta actividad económica? Para el país esta actividad económica es muy importante porque, de una u otra forma, si ustedes no lo saben, en el país hay una empresa que es del Estado que se llama Ecopetrol, que es de economía mixta, y Ecopetrol se encarga de hacer extracción de petróleo y prácticamente se encarga de todo el tema de producción y comercialización de crudo en los mercados internacionales. Entonces, generalmente las divisas del país más grandes entran a través de la venta de petróleo y carbón, ¿cierto? Entonces, por eso cuando los precios del petróleo a nivel internacional tienen fluctuaciones grandes, terminan afectando a la economía nacional. ¿Y cómo lo afecta? ¿Cierto? Acuérdense que el país, el gobierno, vive de los ingresos. ¿De cuáles ingresos? De los ingresos que nos dan o que le dan empresas industriales y comerciales como Ecopetrol
y los impuestos que pagamos los colombianos. Entonces el gobierno cada año hace un presupuesto y estipula que, por ejemplo, Ecopetrol le va a generar unos ingresos, por decir algo, de 100 pesos, y resulta que cuando los precios internacionales del petróleo caen, esos ingresos o esa proyección de ingresos que se hizo por 100 pesos termina siendo 50. Entonces, como son solo 50 los que tengo, entonces tengo problemas para de pronto cumplir aquellos objetivos o metas que yo tenía trazadas en el gobierno. Entonces hoy, bajo esta pandemia, que los precios internacionales del petróleo caigan, es nocivo para el país. ¿Por qué? Porque no van a entrar recursos que ayuden a solucionar los problemas o las problemáticas que se nos vienen con el tema del coronavirus. ¿Okay? Lo mismo pasa con el carbón. Cuando los precios internacionales de carbón caen, sí, disminuyen los ingresos del país por el tema de impuestos, pero también disminuyen las regalías que van directamente a las regiones que se benefician o donde están las extracciones de carbón. Lo mismo pasa con el petróleo. ¿Okay? ¿Y cómo es el cuento? Resulta que cada vez que hay una excavación de petróleo o una mina de carbón, en la zona de influencia donde está la mina o el pozo petrolero, eso genera una externalidad negativa, es decir, eso impacta negativa el medio ambiente. Entonces las empresas que explotan el carbón y el petróleo lo que hacen es indemnizar a esa zona y lo hacen a través de algo que se llaman regalías. Entonces las regalías del petróleo y el carbón llegan directamente a través del Sistema General de Regalías, donde se recoge todos los ingresos de regalías del país y se distribuyen a las regiones, se le llaman regiones productoras. El departamento del Cesar es una región productora en el tema del carbón, igual que La Guajira. Es de los departamentos más importantes en el tema de explotación de carbón. Entonces eso le llega al departamento, por ejemplo, acá en el departamento del Cesar, le llegan por bienio casi 400.000 millones de pesos. Si los precios internacionales del carbón caen y la producción de carbón cuesta menos, esas regalías comienzan a disminuirse nuevamente, ¿cierto? Entonces no llegan los recursos de regalías a los entes territoriales, es decir, a las gobernaciones y alcaldías que tienen el área de influencia. Ustedes saben que aquí en el Cesar hay un corredor minero y ese corredor minero, las empresas mineras que están ahí, a cada uno de esos municipios le dan un porcentaje de regalías importante. Por ejemplo, creo que el que menos recibe en el bienio 20.000 millones de pesos. Eso es para un municipio de sexta categoría, les aseguro que sirve para muchas cosas y más bajo las situaciones que tenemos hoy. ¿Okay? Y que más recibe, lógicamente, es las aguas de Ibirico, que recibe más o menos, o venía recibiendo 100.000 millones de pesos. Ahora bajó, creo que está más o menos en 60.000, entre 40.000 y 60.000 millones de pesos cada 2 años, y eso es importante, porque con eso se pueden hacer muchas cosas administrativamente y desde cada una de estas alcaldías. Entonces, esa es una de las importancias de la producción de carbón. Nosotros a veces como que criticamos porque no conocemos verdaderamente la esencia de lo que ocurre alrededor del tema. Lo cierto es que el desarrollo energético del país, yo el año pasado estuve en un foro de desarrollo energético, vinieron casi todos, bueno, vinieron el ministro, vino toda la comitiva que de una u otra forma regula el tema de la explotación de minas y la exploración de petróleo, y establecieron unos lineamientos de hacia dónde tenía que el país marcar la pauta para establecer una estrategia energética eficiente. Y resulta que todo indicaba que el país, mejor dicho, que todo lo que se mostraba en la economía dependía de lo que ocurriera en la costa atlántica. Es decir, el desarrollo energético del país hoy se está basando en la costa atlántica, ¿cierto? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es eso? Resulta que ustedes saben que hay algo que está por ahí sonando mucho, que es el fracking, ¿cierto? El fracking tiene personas que de una u otra forma están de acuerdo y otras que no están de acuerdo con ese tipo de incursión para encontrar pozos petroleros, ¿cierto? Lo cierto es que al parecer la costa atlántica es donde
pueden existir mayores reservas de petróleo y es donde el fracking se va a utilizar más. El Cesar, el departamento del Cesar, en el sur del Cesar, ya incluso se están haciendo análisis de petróleo con esta técnica, ¿sí? Esta técnica es un poco invasiva en lo que tiene que ver con los temas ambientales y acuíferos sobre todo. Miren cómo participan o cómo ha venido participando cada uno de los años. Por ejemplo, miren el caso del carbón. El caso del carbón en 2016, perdón, en el 2000 era del 13.14%, en el 2008 del 24% y en el 2016 del 21.69%. Yo les dije que en el 2008 hubo una crisis con el tema del café, pero esa crisis del café se vio solventada por unos mejores precios del carbón, ¿cierto? Miren, por eso la participación del carbón en 2008, 2009, miren, aumentó bastante, ¿cierto? Un gran porcentaje, casi un 70%, del 13 al 24%. Miren el tema del petróleo, en el 2000 participaba con el 79.09%, en el 2008 con el 63.33% y en el 2016 con el 67.15%. Es decir, quien determina el crecimiento de esta rama de actividad económica es el petróleo. Miren que sus aportes son los más significativos. ¿Okay? El DANE sacó, creo que la sacó ahora con el censo del 2018, sacó una nueva clasificación de actividades económicas. Entonces, yo le estoy presentando 9 y el DANE ahora sacó 12, es decir, ahora son 12. ¿Pero qué hizo el DANE? Que algunos sectores, por ejemplo este de minas, donde el petróleo, miren, el petróleo era quien marcaba la tendencia de la actividad económica o de la rama de actividad económica, lo sacaron y lo volvieron una actividad económica. Eso también pasó con el comercio. Acuérdense que el comercio está el comercio, están los hoteles, los restaurantes. Bueno, sacaron el comercio y ahora dividieron dos. Están los hoteles, restaurantes y lo que tiene que ver con reparación de automotores, y está el comercio solo, ¿cierto? Entonces, eso hay que analizarlo más adelante. Bueno, aquí entramos a la industria manufacturera. La participación de la industria dentro del Producto Interno Bruto, miren, en el año 2000 era del 14.83% y en el año 2016 ya es del 23.32%. Es decir, ha tenido un crecimiento del 14 al 23%, más o menos el 60-70%. Es decir, la industria manufacturera, a pesar de que no existe hoy una política industrial como tal, el sector manufacturero se ha consolidado en el país, y sobre todo este sector manufacturero de una u otra forma se ha habido beneficiado por la apertura económica, porque les tocó volverse competitivo para poder competir, valga la redundancia, con los productos que vienen de otros países, ¿cierto? Entonces vamos a analizar cuáles son las principales actividades de la industria manufacturera. Esta rama de actividad económica es la que tiene más actividades dentro de su conformación. Mírenlas aquí. Estas son todas las actividades. Dentro de estos, los que mayor participan, bueno, vamos a leer todas las actividades. Miren, por ejemplo, dice aquí industrias manufactureras, fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques. Los que no sabían, Colombia fabrica vehículos. Fabricación de maquinarias y equipos de todo índole para la producción. Bueno, aquí está todo esto. Fabricación de otros productos minerales no metálicos. Fabricación de sustancias y productos químicos. Actividades de edición, impresión y reproducción de grabaciones. Transformación de la madera y fabricación de productos de madera, lo que les dije ahorita. Fabricación de tejidos y artículos de punto y prendas de vestir. Preparación de hiladuras de fibras textiles, tejeduras de productos textiles, elaboración de bebidas, y también lo que es la gaseosa, la cerveza, bueno, todo eso. Elaboración de cacao, chocolate, confitería, elaboración de productos del café, elaboración de productos lácteos, producción, transformación y conservación de carne y pescado. Es decir, esta es la industria manufacturera del país. ¿Qué notan ustedes ahí? La gran mayoría de la industria manufacturera del país
lo que hace es transformar productos agrícolas, ¿cierto? Miren el tema del café, del chocolate, de producción y transformación de carne y pescado, la elaboración de bebidas, la elaboración de productos lácteos, el tema de laduras textiles, la fabricación, por aquí lo vi, transformación de madera, ¿sí? ¿Qué otra? Bueno, la gran mayoría son de productos agropecuarios y la otra son de productos mineros, por decirlo así. ¿Okay? Quienes más participan es la fabricación de sustancias y productos químicos. ¿Por qué se fabrican o se manufacturan tantos productos químicos? Resulta que esta industria manufacturera es proveedora de muchos otros subsectores, ¿cierto? Por ejemplo, los reactivos químicos que se utilizan en algunas otras industrias, lo que se utiliza en el sector de la salud, lo que se utiliza para el tema de pintura, o sea, todos estos productos salen de aquí. Bueno, aquí está la fabricación de tejido, el tema de maderables también nuevamente, ¿cierto? Estos son todas las industrias manufactureras. Yo sabía que no se veían bien todas, ¿ok? Pero bueno, vamos a seguir, eso lo vemos después. Miren el tema de la rama de actividad económica que se llama suministro de electricidad, gas y agua. Estos son servicios públicos, ¿cierto? Estos servicios públicos han participado constantemente dentro de la producción nacional. Es así como su participación ha ido mejorando dentro del Producto Interno Bruto. En el año 2000 era del 4.49%, y en el año 2015 del 7.05%. ¿Okay? Generalmente, bueno, ahora vamos a ver, miren cómo su tendencia de crecimiento de mayor participación. En el 2015 hay un quiebre, disminuyó en 2016, vamos a ver qué pasa. Resulta que las actividades que encierra esta rama de actividad económica, la que mayor participa es la generación, captación y distribución de energía eléctrica, con el 62%. Es decir, quien de una u otra forma está marcando la tendencia en esta rama de actividad económica es la generación, captación y distribución de energía eléctrica. ¿Okay? Luego le sigue lo que tiene que ver con la captación, depuración y distribución de agua, luego lo que es el gas, y se sigue con la eliminación de desperdicios y aguas residuales y saneamiento de actividades similares, es decir, todo lo que tiene que ver con saneamiento básico. Entonces, estos son los sectores los servicios públicos, por decirlo así. ¿Okay? ¿Qué importancia tiene la generación y captación de distribución de energía eléctrica en el país? Miren, anteriormente la producción o el grado de crecimiento de la economía se medía era por este tema de la energía eléctrica. Es decir, si la participación de la energía eléctrica aumentaba en el país, eso quería decir que la producción total del país iba a aumentar. Es decir, había una correlación importante entre el consumo de energía del país y la producción nacional. Es decir, cuando se consumía poca energía, la producción nacional decaía y viceversa. ¿Okay? Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan, bueno, tienen que acordarse, yo no soy tan viejo, más o menos en el 90, no recuerdo bien. Bueno, total, cuando hubo aquí la crisis energética, que se hacían los apagones, que uno se iba para el colegio, yo me iba para el colegio oscuro. ¿Okay? Bueno, yo no creo que ustedes vieron eso, pero eso fue en la época de César Gaviria, creo que fue en 91-92. Entonces, eso fue producto de una mala proyección del sector energético en el país. ¿Por qué? Porque no se tuvo en cuenta el fenómeno del Niño como tal. Se pensó que esos fenómenos ambientales no iban a impactar negativamente el sector eléctrico en el país, y resulta que las grandes represas de energía eléctrica del país, el Guavio, Luciano y todas estas, Luciano no, Luciano es un puesto petrolero, Guavio, de una u otra forma, como había un fenómeno natural, un fenómeno ambiental, no llovía, entonces los embalses o las hidroeléctricas no tenían agua. Ustedes saben que ese proceso de agua es el que genera energía. Entonces, a raíz de eso ocurrió la crisis de la energía eléctrica por esos años. ¿Okay? Es indudable que la energía eléctrica cada vez
tiene una mayor importancia y participación dentro de esta rama de actividad económica. Miren, por ejemplo, cómo ha evolucionado a través del tiempo. La energía eléctrica se ha mantenido más o menos constante, ¿sí? Miren, se ha mantenido constante. La fabricación y el suministro de gas sí ha ido incrementando. El tema del agua ha ido disminuyendo y la eliminación de desperdicios también se ha mantenido más o menos estable. El gran análisis aquí es decir, que esta tendencia, ustedes saben que la energía eléctrica se ha mantenido estable, esta tendencia de crecimiento la está marcando no la energía eléctrica, sino la fabricación de gas. ¿Por qué? Porque el gas natural o gas domiciliario está llegando cada vez a más familias. Ustedes saben que no todos los pueblos, no todos los barrios, por ejemplo, en una ciudad tienen gas natural. Entonces, cada vez que se conecta un nuevo municipio, un nuevo barrio, la participación del gas natural va aumentando. ¿Ok? Entonces, miren, por eso es este salto aquí. ¿Cómo van? Ah, bueno, dormido. Ok, miren esta rama de actividad económica, es la rama de la construcción. Yo les decía ahorita que la construcción por muchos años ha sido el sector jalonador de la economía en épocas de recesión. ¿Okay? Les voy a explicar por qué. Resulta que después de la Primera Guerra Mundial, en el año 1929, ocurrió en Estados Unidos algo que se llamó el Jueves Negro. Es decir, en ese año 1929 se desplomaron las principales bolsas de valores del mundo, inició en Nueva York. Eso originó que muchas personas que tenían invertido sus recursos o sus ingresos o su vida la tenían invertida eran en títulos valores. ¿Por qué? Porque esos títulos valores eran emitidos por el Estado generaba confianza, daba unos rendimientos y la gente se sentía muy segura. Después de que esto comenzó, incluso esos títulos valores se fueron hasta financiando, es decir, los bancos daban crédito para que la gente comprara títulos valores. Entonces eso comenzó a generar una desconfianza de la rentabilidad de esos títulos y la gente comenzó a retirar dinero y cuando vinieron a ver, las bolsas colapsaron. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasó ahí? Que esa pérdida de confianza generó un gran colapso en la economía mundial y se conoció después en 1930 como la Gran Depresión. La Gran Depresión era fue un periodo de tiempo muy corto donde las principales economías del mundo tenían grandes problemas con empleo y sobre todo baja producción en su Producto Interno Bruto. ¿Okay? Ustedes saben que si la gente no tiene dinero, es decir, si en una economía usted como familia no tiene cómo consumir los productos, entonces si usted no consume, las ventas no aumentan. Y si las ventas no aumentan, los productores, es decir, las empresas no producen más. Entonces, de una u otra forma hay un círculo ahí virtuoso entre lo que es los ingresos, el consumo y la producción, ¿cierto? Entonces resulta que por esos años un economista que se llamaba John Maynard Keynes de una u otra forma analizó tratando de salir de la crisis y ellos consideraron que lo que había que darle a la gente era ingresos y trabajo, ¿cierto? Entonces pareció un poco descabellado, pero en las principales economías del mundo, entre esas Estados Unidos, lo que se hizo fue que se les pagaba a la gente, a los representantes de cada familia, para que destruyeran las calles de los Estados Unidos, las desmigajaran, y ellos mismos las construyeran. Es decir, se les estaba pagando para que destruyeran calles y se les estaba pagando también para que las arreglaran nuevamente, ¿cierto? ¿Eso qué hizo? Que las familias comenzaran a recibir unos ingresos. Esos ingresos las familias consumían productos. Al consumir productos las empresas comenzaron a producir más y eso dinamizó la economía, ¿cierto? Entonces, bajo esos conceptos de Keynes es que a nivel mundial se instauró que el sector construcción de una u otra forma jalona la economía nacional. Y entonces cuando aquí había épocas de recesión, ¿qué es eso de épocas de recesión? ¿Te acuerdas que yo les comentaba? Una recesión ocurre cuando el crecimiento del Producto Interno Bruto por 2 trimestres consecutivos es negativo. Quiere decir
que la producción nacional está decreciendo. Entonces, cuando la producción nacional estaba decreciendo, es decir, no estábamos creciendo, sino que era creciendo negativamente, cuando eso ocurría, resulta que una política de choque, ¡pum!, era incentivar el sector de la construcción. ¿Por qué? Porque el sector de la construcción es un sector jalonador, sobre todo de mano de obra no calificada, es un sector que jalona varios otros subsectores que lo proveen de materiales, de equipos, de mano de obra, y eso dinamizaba la economía. La dinamiza hoy actualmente, hoy igualmente, ¿cierto? Entonces es por eso que se considera que el sector de la construcción es uno de los sectores que más jalonó la economía, sobre todo después de 1990. El 90 hacia acá, el sector de la construcción siempre fue el consentido del país, ¿okay?, por decirlo así. Por eso, miren la tendencia del sector. En el 2000 participaba con un 4.78% del Producto Interno Bruto, ahora participa en el 2016 con un 15,41%. Es decir, se multiplicó casi a un 400%, creció el sector, o la participación de esta actividad dentro de la construcción. Entonces, este sector construcción tiene dos actividades. Uno, lo que es la construcción de edificaciones, como por ejemplo edificios de oficina, casas, viviendas de interés social, apartamentos, y la otra lo que tiene que ver con construcciones de obras civiles, como cuáles, como puentes, como carreteras, como acueductos, es decir, todo ese tema de ingeniería civil, ¿okay? Entonces, la mayor participación dentro de esta rama de actividad la genera el tema de la ingeniería civil, es decir, la construcción de obras civiles. ¿Sí lo ven? Solamente hay dos actividades en esta rama. ¿Cómo ha participado? Si usted lo analiza en esta gráfica, no me están diciendo mucho. Lo que me están diciendo es que cuando las edificaciones, por ejemplo, aumentan, como aumentaron aquí su participación en el 2008, la construcción de ingeniería civil, miren, se reduce en la misma proporción. Es como si el pedacito lo colocáramos aquí y lo dejáramos igual. Quiere decir que el sector de la construcción se dinamiza de doble vía, a través de las obras de ingeniería civil y a través de la construcción de edificaciones, como ya les comenté. ¿Okay? Miren la participación, por ejemplo, miren la participación del comercio en los 2016, 2008 y 2008, 2016. Miren, se ha mantenido básicamente constante, ¿cierto? Lo que no ocurre con el tema de los hoteles se han ido aumentando su participación, ¿cierto? Cada año, y el mantenimiento y reparación de vehículos la ha ido disminuyendo. ¿Sí? Bueno, entonces ustedes dirán, yo sí he querido que me pregunten, bueno, profe, pero ¿por qué aquí está el 66% y allá el crecimiento apenas del 20%? ¿Cómo es eso? Nadie me lo ha preguntado. Y la respuesta la voy a dar, es que eso en realidad no me está explicando eso. Lo que yo estoy mostrando aquí es cómo participa el comercio dentro de la rama de actividad económica, comercio, reparación, restaurantes y hoteles. Y allá lo que estoy mostrando es cómo la rama de actividad económica participa en el Producto Interno Bruto. Es decir, la participación de todas estas actividades económicas dentro del PIB es lo que me está marcando que el comercio participa con un 25% más o menos. Rectificamos, sí, 25%. 25,56, el 26% prácticamente. Bueno, es importante aclarar que la rama de actividad económica o la clasificación que Colombia tiene por rama de actividad económica nos permite entender cómo participan cada una de ellas en la consolidación del Producto Interno Bruto. Es decir, cuál es el aporte de esta rama de actividad económica al Producto Interno Bruto. Si nosotros analizamos el transporte, almacenamiento y comunicaciones, nos damos cuenta que de una u otra forma esta rama ha venido creciendo a través del tiempo, ¿cierto? Es decir, su participación cada día ha sido más fuerte, por decirlo así, dentro del Producto Interno Bruto. Y ustedes sabrán, y creo que se lo dije en la clase pasada, que esta rama de actividad económica juega un papel muy importante, prácticamente se encarga del tema logístico del país, es decir, toda la distribución se hace en este sector, lo que es el transporte, la alimentación y sobre todo las comunicaciones, es decir, el tema de comunicaciones en todos los sentidos, vial, ferroviaria, marítima,
incluso la tecnología del Internet, todo esto entra dentro de esta rama de actividad económica. Y nos damos cuenta cómo esta rama ha crecido sustancialmente y ha pasado del 6.5% en el año 2000 a más o menos el 15% en el año 2016. Es decir, se ha duplicado la participación de la rama de actividad económica, transporte, almacenamiento y comunicaciones como su participación en el Producto Interno Bruto. ¿Okay? Entonces, miren, esta rama de actividad, ¿okay? Entonces, miremos cómo esta rama de actividad económica está conformada. ¿Okay? Esta rama de actividad económica, transporte, almacenamiento y comunicaciones, lo conforman estas actividades económicas. El correo y las telecomunicaciones, lo que les venía diciendo yo, todo este tema de la virtualidad, el Internet, todos estos temas. El transporte por vía aérea, ¿verdad? El transporte por vía acuática, el transporte por vía terrestre, el transporte por vía aérea y todas las actividades complementarias y auxiliares del transporte. Es decir, el aparato productivo del país se mueve a través de esta rama económica. ¿Okay? Entonces miremos cómo es la participación. Miren el tema del transporte terrestre, es decir, el 40% del crecimiento de esta rama de actividad económica, de una u otra forma la soporta el transporte por vía terrestre. Yo les decía la importancia de este sistema, es decir, de estas actividades de transporte por vía terrestre, eran importantes porque cuando de una u otra forma los camioneros no se sentían a gusto con las políticas del gobierno y se sentían excluidos de algunas cuestiones específicas, cuando ellos hacían paro camionero prácticamente paralizan la economía, ¿cierto? Entonces esto nos indica la importancia de este sector a nivel de distribución logística, a nivel de ser el motor, ¿cierto?, por el cual se mueve la economía colombiana. ¿Okay? Igual que el transporte por vía acuática, que participa con el 1%, pero de una u otra forma tiene una participación importante. El transporte por vía aérea, todavía en Colombia estamos como en pañales en este tema de transporte por vía aérea, solo participa con el 8%, pero miren cómo ha crecido el tema del correo y las telecomunicaciones. Yo me acuerdo que hace 10 años la participación de esta actividad era del 12% dentro de este sector de transporte y comunicaciones. Hoy es del 42%, es decir, la actividad que tiene mayor participación en esta rama de actividad económica es el correo y las telecomunicaciones, es decir, todos los servicios de comunicación virtual, presencial también, porque se acuerdan que el correo también no es el correo electrónico solamente, sino el correo también que hace de prisa, que hace servientrega, todos estos tipos. Y todas esas actividades complementarias, miren cómo han crecido también alrededor del transporte, es decir, todo lo que ayuda a que el transporte sea fluido en todo el país, todas esas actividades participan con el 9%. ¿Okay? Entonces podemos darnos cuenta de la importancia que tiene en el país el sector o la actividad de correo y telecomunicaciones y el transporte por vía terrestre. ¿Bien? Miren, por ejemplo, cómo ha sido el crecimiento, por decirlo así, o no es el crecimiento, es la participación dentro de la rama de actividad económica de cada una de estas actividades. Por ejemplo, miren cómo las telecomunicaciones han ganado importancia y miren cómo el transporte vía terrestre ha perdido importancia. En el año 2000, el transporte por vía terrestre representaba el 48.81% de la rama de actividad económica. En el año 2008 bajó al 43.09% y en el 2016 al 39.76%. ¿Okay? Mientras que el tema de correo y telecomunicaciones, miren cómo ha ido aumentando. En el año 2000 era del 35.64%, en el 2016 ya era del 42.53%. Las actividades complementarias, como se lo dije, también ha ido aumentando. Miren cómo ha ido aumentando. En el 2000 eran de 8.12, en el 2008 de 8.28 y en el 2016 de 9.12% la participación de esta actividad dentro de la rama económica. ¿Okay? El transporte por vía acuática, al contrario, ha perdido cada vez más importancia, mírenlo.
¿ok? Es decir, nuestros ríos de una u otra forma no son navegables, la gran mayoría, y los que son no ha habido la infraestructura necesaria para que sea un transporte óptimo en el país. Entonces mire que su participación era el del 1.22% en el 2000 y ya en el 2016 solo es del 0.72%. El transporte por vía aérea, miren, era del 6.21 en el 2000, bajó en el 2008 y nuevamente creció al 8.13% en el año 2016. ¿Okay? Entonces, si se pueden dar cuenta, las actividades que de una u otra forma nos están explicando el desenvolvimiento de esta rama de actividad económica son el correo de telecomunicaciones y todas las actividades que tienen que ver con transporte en vía terrestre, que son las que mayor participan. Prácticamente entre ellos dos se reparten la torta, ¿sí lo ven? Bueno, bien. Ok, miremos ahora la rama de actividad económica, es decir, los establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas. ¿Cómo participa dentro del Producto Interno Bruto? Su participación ha sido importante y cada vez, al pasar de los años, su participación ha sido más importante. Lo que quiere decir que, por ejemplo, en el año 2000, su participación más o menos era del 22%, ¿cierto? Y en el año 2016 ya estaba cercano al 43%. Quiere decir que la participación del 2000 al 2016 se ha duplicado, es decir, ha crecido la participación en la producción nacional un 200%. ¿Okay? Es importante ver cómo ha evolucionado este sector. Yo les decía y les comentaba de los servicios financieros, los establecimientos financieros, que en la nueva clasificación del DANE prácticamente sacaron de esta rama de actividad, sacaron dos ramas. Una exclusivamente para servicios financieros y otra para los servicios inmobiliarios. Entonces, estos dos son los que están marcando la pauta dentro de esta rama de actividad económica y de una u otra forma se han vuelto muy importantes en la economía colombiana. Es por eso que el gobierno muchas veces, tratando de pronto de que las cosas no estén peores en materia económica, trata de cuidar mucho a los establecimientos financieros y vigila mucho todos los temas inmobiliarios. ¿Okay? Miren cómo participan prácticamente lo que les decía yo, las actividades inmobiliarias y la intermediación financiera son las que más participan, por decirlo así. Las actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda, imagínense, son el 38% de este sector. La intermediación financiera es el 31%. Pero hay otros servicios que se prestan, ¿cierto? Diferente a los financieros inmobiliarios, que también han tenido mucha importancia dentro de este sector. Por ejemplo, ¿cuáles servicios? Los servicios de consultoría son unos de los servicios o esas actividades que uno denomina, esas actividades profesionales que uno denomina liberales, han participado importantemente en la consolidación de esta rama de actividad económica y de una u otra forma ha hecho que su participación en el Producto Interno Bruto sea cada vez mayor. ¿Okay? Entonces miren que la intermediación financiera participa con el 31% de este sector, las actividades inmobiliarias con el 38% y las otras actividades de servicios a empresas diferentes a intermediación financiera y actividades inmobiliarias participan con el 31%. Miren cómo ha sido la participación durante los años. Miren qué ha pasado. A pesar de que las actividades inmobiliarias son importantes en el país, la intermediación financiera, su participación ha aumentado más que proporcional durante los años. Es decir, que la intermediación financiera es quien hoy está tomando las riendas de esta rama de actividad económica. Miren, en el 2000 participaba con el 19.87% de la rama de actividad económica, ya en el 2008 con el 23.83% y en el 2016 ya participaba con el 30.74%. Mientras que la actividad inmobiliaria ha ocurrido lo contrario. Antes, en esta rama de actividad económica participaba con el 47% en el año 2000, en el 2008 con el 43.25% y en el año 2016 con un 38.38%. Es decir, el crecimiento de este sector o de esta rama de actividad económica, miren, lo está llevando es la intermediación financiera.
¿Ok? Las actividades de servicio de otras empresas, miren, se han mantenido constantes. De una u otra forma se ha mantenido más o menos constante en este lapso de tiempo de más o menos 17 años. ¿Ok? Bueno, esta es prácticamente la última rama de actividad económica. Recuerda que son 9. Esta rama de actividad económica se llama actividades de servicios sociales comunales y personales. Esa participación ha sido importante dentro de la producción nacional. En el año 2000 estaba cercano al 18%, 18.2%. En el año 2016 estaba alrededor del 32.5%. Es decir, duplicó también su participación dentro del Producto Interno Bruto, esta rama de actividad económica. ¿Quiénes conforman o qué actividades conforman esta rama de actividad económica? Son estas. Miren, por ejemplo, tenemos la administración pública y defensa, seguridad social de afiliación obligatoria, la educación de mercado, la educación de no mercado, los servicios sociales y de salud de mercado, las actividades de asociaciones, actividades de esparcimiento, actividades culturales deportivas, hogares privados con servicio doméstico, las actividades de asociación, actividades de esparcimiento culturales deportivas de no servicios de mercado. Es decir, ¿qué es esto de no servicios de mercado? Porque hay diferencia entre educación de no mercado y educación de mercado. Educación de no mercado es la pública y la de mercado es la privada, ¿cierto? Entonces, cuando ven eso, esa es la diferencia. Pero miren cómo dentro de esta rama de actividad económica, la administración pública y defensa, ¿quién más aporta dentro de esta rama con un 38%?